no interpretan, ¿no?, cómo debería ser para que ellos puedan entender. No consultan a una persona que es discapacitada, que es sorda, si es que lo que la otra persona está interpretando o las señas que interpreta son al 100% reales, ¿no? Es distinto cuando tú tienes todas las ganas de ayudar, pero no has vivido ese punto de manera directa o bastante o muy cercana. No solamente con hacerle un par de señas le muestras o le transmites el mensaje completo. Y muchos países de Sudamérica tienen un diccionario, ¿por qué nosotros no tenemos uno? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sitio Reservado por Conducta TV. El día de hoy nos va a acompañar Claudia López, intérprete del lenguaje de señas, y nos va a comentar un poco acerca de este maravilloso mundo. Te invito a suscribirte al canal Conducta TV, marca la campanita para que nos ayudes a difundir todos estos temas de salud mental. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Claudia, intérprete de lenguaje de señas. Me viene ahorita a la mente el segundo programa que hicimos sobre el diccionario de lenguaje de señas creado con inteligencia artificial. Creo que para ese programa tuve la oportunidad de conversar contigo por Así teléfono es. para aclarar el primer punto. ¿Sordo o persona con discapacidad auditiva? Quiero que desde tu posición nos cuentes un poco cuál sería la manera correcta de decirlo. A ver, mira, desde mi posición como hija de una persona con discapacidad auditiva y no solamente hija, sino tía y también sobrina, cuando tú te refieres o cuando uno se refiere a ellos de manera directa, en muchos casos les gusta que le diga a persona sorda, Ok. porque lo entienden como la palabra, más que todo por la practicidad. Ya. Pero si nos queremos referir en una forma muchísimo más amplia y ya hablando del tema de la discapacidad en sí, la palabra correcta o la forma correcta de decir es persona con discapacidad auditiva. Ok, entonces acá estamos recibiendo, digamos, el feedback de la persona misma, Así que es, prefiere que en una interacción se le diga sorda, ¿no? ¿sí? Y si hacemos una referencia a un grupo grande con personas con estas características, personas con discapacidad auditiva. Correcto, Ya, eso me parece interesante porque cuando uno habla de discapacidad, ¿no? Tiene que ponerse en el sitio de la persona con así es. discapacidad y no necesariamente en el sitio que uno tiene. Ok, esa parte me ha quedado clara. La otra parte que también quería consultarte, primero con las preguntas, este diccionario de lenguaje de señas. Para esta entrevista que tuvimos en el episodio 2, me quedó muy marcada la parte que tú mencionaste que diccionario de lenguaje de señas, vamos a decir oficial, en el Perú no tenemos. Esa parte, ¿cómo funciona o quién debería ser el ente que tiene que decir, este es el diccionario de lenguaje de señas? A ver, nosotros tenemos mucha influencia del lenguaje que se ha formado acá en el Perú desde hace muchísimos años y también tenemos mucha influencia del lenguaje americano. Ya. Las señas, nosotros tenemos en realidad señas muy mezcladas. Un Ya. diccionario por sí que digas, este es el diccionario oficial del Perú, no lo tenemos. Ya. Tengo conocimiento que Ya. hay un diccionario que se ha presentado hace muchísimos años y que todavía el Congreso no lo aprueba. Ahí va mi pregunta. ¿Quién sería el ente autorizado a decir, este es el diccionario de lenguaje de señas oficial del Perú? Primero, yo creo que como ente de Estado tiene que ser el Ministerio de Inclusión. Ya. Y luego de ello ya un ente superior que es el Congreso de la Ujú. República, ¿no? Para Pero, hacerlo oficial, pero pero obviamente consultándole a la comunidad sorda. sorda. Ya. Ya, te mencionaba esto porque, por ejemplo, hace poco ha sido el día de la concientización acerca del autismo Ujú, y revisando en redes me pude percatar, ¿no? No estoy a favor de nadie, ok. pero me pude percatar que había una ligera discusión, ¿no?, acerca de ciertas comunidades de personas con autismo
que indican que no se les está incluyendo en las decisiones o no se les está consultando acerca de lo que ellos necesitan o no. Correcto. Independiente que tengan la razón o no, no quiero entrar en ese punto, estoy viendo ahí que existe un grupo de estas personas con autismo que sienten que no las están incluyendo. Entonces, yendo para el lado de la comunidad sorda, entendería que sí les están consultando este tema. ¿Es una comunidad más cerrada? ¿Es única la comunidad? ¿O hay varios grupos de personas con sordera? En realidad hay varios grupos. Ya, Hay varios grupos. Hay el que la persona sorda, la que viene de una escuela muchísimo más antigua y que tiene un lenguaje con el cual han crecido, por ejemplo, por el colegio. Hay ya, otro grupo que tiene como que un lenguaje más moderno y que han hecho algunas modificaciones. Y ya. está el otro grupo que es el grupo de los intérpretes, que ellos también tienen sus señas, que sí, que son bastante compartidas con las personas sordas, pero que no hay que no hay un complemento en el cual puedan decir, no, este es el que tiene que ser, ¿no? Hay una pausa. En ese segundo grupo que tú mencionas, que incluyen ciertas señas, ¿no? Vendría a ser como lo que decimos nosotros, la jerga. Exacto. Ok, entonces tenemos el grupo de los que, digamos, en nosotros los que hablan el lenguaje correcto, los que hablan el lenguaje con jerga Con algo más coloquial, y los intérpretes. claro, y el intérprete. ¿Y por qué el intérprete está separado? ¿No debería estar en uno de los dos grupos? Debería, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que un grupo grande de la comunidad sorda eh, no está al 100% de acuerdo con el tipo de señas que también emplean. Ok. ¿Me dejo entender? Sí te entiendo, ¿Qué pero es no lo te que comprendo. pasa? Ya, ¿qué es lo que pasa? Que muchos grupos de sordos dicen, ¿por qué no consultan a una persona que es discapacitada, que es sorda, Ujú. si es que lo que la otra persona está interpretando o las señas que interpreta son al 100% reales, ¿no? Ellos, por ejemplo, exigen, y yo lo Ya. digo porque mi mamá es una de ellas, un familiar mío que es mi tío también es una de ellas, dice, ¿por qué el intérprete tiene que ser calificado por otros intérpretes y muy pocas veces por personas con discapacidad auditiva, sordos totales? En mi caso, por Siguiendo ejemplo, la lógica, tiene toda la razón, ¿ah? La claro. pregunta tiene toda la razón. Entonces, si yo como Estado, vamos a hablar, o como entidad que quiere crear un diccionario, tengo que basarme en las señas reales de personas con discapacidad auditiva. Ok. Y bueno, ayudarme o, no sé, apoyarme en personas que tengan un estudio distinto, ¿no? Que son las personas que son intérpretes de lenguaje de señas. Porque, por ejemplo, hay señas que tal vez mi madre, que es una persona que tiene 62 años, las dice, como por ejemplo esta mamá, Ujú. y mi tía, que ahora, que ya tiene una diferencia de 15 años Ujú. a 20 y trata con personas mucho más jóvenes, la seña ya es distinta. Ya no es esta, sino es esta. Y Me, eso es como hablar, eh, haciendo la comparación, ¿no? sí. Hablando castellano italiano o castellano chino o castellano alemán. ¿Qué tan diferente es en el No, mundo de las personas con sordera? castellano italiano, no es Castellano italiano, no tanto, es no es tanto tanto, el no, no. impacto. No es como si tú hablas con una persona de otra nacionalidad, por ejemplo, si hablas con un chileno, el chileno tiene otras señas, muy parecidas también, pero entre ellos se entienden. Entre ellos, los chilenos. Claro, Pero si lo pongo acá, entre entre sordos, sordos, sí. claro, claro, porque también oralizan y también leen los labios. Chile tiene su propio diccionario, Ellos sí tienen su diccionario. sí, Ya, Colombia, ya. México.
¿Y es tan difícil hacer un diccionario? O sea, no tengo idea si es difícil, por eso pregunto. ¿Es tan Yo difícil creo, hacer un diccionario? yo creo que no es difícil. Yo creo que aquí tiene que haber una buena comunicación entre las personas sordas y las personas que quieren crear el diccionario, ¿no? En mi lógica, las personas que deberían crear el diccionario deberían ser las personas sordas. Claro, En mi lógica, pero entiendo que acá no va por ese lado. no. Y ahí es donde Entonces tenemos hay un conflicto, el claro, corte. no se ponen de acuerdo. Porque yo digo, si aquí en el Perú hay tanta cantidad de personas con discapacidad auditiva y muchos países de Sudamérica tienen un diccionario, ¿por qué nosotros no tenemos uno? Y ese diccionario lo deberíamos tener para que los colegios, por ejemplo, ¿no? Puedan tener un material y puedan enseñarle desde muy pequeños, tal vez palabras, o sea, señas básicas, en caso tuvieran algún compañero con discapacidad auditiva o se lo encontraran en la calle o tuvieran un familiar. Tendría que tener tipo una noción, ¿no? O algo mínimo para poder saber. ¿Cuántos? No sé si tienes el dato, de repente por los temas familiares que mencionas, ¿cuántos colegios para personas sordas existen en el Perú? Tengo entendido que, por ejemplo, que el Colegio Nacional de Primaria, aquí hay uno en Lima, que es Ya, el Beethoven. ok. ¿Y colegios privados también hay? O sea, ¿por qué te hago la pregunta? Porque lo que estoy entendiendo es que si tenemos el colegio uno, ese Sí, colegio uno tiene su currícula, por así decirlo, que la trae de algún lado o ellos mismos la fabrican. El colegio 2, la misma opción. El colegio 3, la misma opción. Y al no tener un diccionario, entonces cuando estos grupos de alumnos acaban el colegio, entonces estaríamos sacando como sociedad, porque al final todos somos el Perú, estaríamos sacando tres grupos de personas con sordera con dialectos distintos, algo así. O sea, no uniformizan ese tema. exacto. No, no está uniformizado. Ok, ok. Entonces, por eso, como te mencionaba al principio, cuando se hizo este segundo capítulo de Sitio Reservado, que se estaba hablando de la creación del diccionario del lenguaje de señas apoyados en IA, los chicos estaban mencionando que necesitaban videos, ¿no? de lenguajes de señas, ¿no? Para poder meterlos en el sistema y que el sistema vaya aprendiendo. Pero en interno ya me estaban mencionando de que como no había un lenguaje específico, Exacto. entonces estaban metiendo todo en una misma bolsa. Ahorita con lo que tú acabas de decir, mamá o mamá, ¿no? Entonces el sistema lo estaba tomando como que mamá se dice de dos formas, ¿no? Entonces entiendo que ese es el punto de tener un diccionario de señas. Claro. La idea sería reunir a la comunidad Ujú. y coordinar con ellos, ¿no? En coordinación, ¿ustedes creen que esta seña es la es la que más se adecua? Y tener el consenso por parte de ellos, ¿no? Y decidir, bueno, esa es la seña oficial y así se va a manejar y así va a ser. Y en tu experiencia, por tener los miembros de tu familia con sordera, ¿se le debería consultar al intérprete o no? También, Pero con un menor peso. exacto. Ok, ok, ok. Muy interesante el punto. Saliendo un poco de ese tema en particular, tengo Ujú, una duda. Eh, Cuando yo era más pequeño, ujú, escuchaba el término sordomudo, ujú. ¿no? Y obviamente por un tema, la verdad que no quería incomodar a nadie, no preguntaba. Y ya conforme fui creciendo, tuve amigos que tenían sordera o eran sordomudos, y a algunos sí les preguntaba una pregunta así medio Pedro Picapiedra, le decía, tú naciste así, o sea, no escuchas y no hablas en combo o qué pasó. Entonces me decían, no, algunos me decían, no escucho y no hablo, ¿no? Y otros me decían, no, yo no escucho, pero sí hablo. Este tema de la condición sordomudo viene así entrelazado. Una persona que nace sorda luego puede hablar. ¿Cómo funciona eso desde tu experiencia? A ver, desde mi experiencia, mi mamá, por ejemplo, es una persona que nació con sordera profunda. Mi mamá no escucha absolutamente nada, Ok, pero mi mamá habla. ok. Mi mamá es una persona que se puede comunicar de una forma libre y con toda la seguridad de que la otra persona que la va a escuchar le va a entender. No al 100%, pero sí se deja entender.
Ella ha aprendido a hablar en el colegio, Sin escuchar. sin escuchar. Ok. Bueno, con las terapias y con las técnicas que el propio colegio en el que ella estaba, que es CEPAL, que es un colegio bastante conocido, mi abuela cuenta que la llevó desde el añito y que, bueno, tenían sus propias técnicas y en la casa les habían prohibido por completo hablar con señas. ¿Para qué? Para que ella se familiarice con la lectura de labios. Ah, o sea, tu mamá también lee los labios. Claro, ellos para poderte responder, no solamente señas, a mi madre, por ejemplo, tú le hablas, ella te lee los labios y te responde. A ver, a ver, a ver, a ver. Una persona, imaginemos que hay una persona ahorita acá con ¿Sí? sordera y le ponemos un intérprete. Ajá. ¿Esta persona tiene que leer solamente las señas o también la gesticulación de También la la boca? gesticulación de la boca. Es, o sea, recibe información de ambos medios, ¿Sí? las señas y los gestos Y de la boca. el oralizar la palabra, ¿no? O sea, Ok, ok, por eso es que no solamente tiene que, tú no solamente dices la palabra con una seña, sino que también lo oralizas y tu mismo cuerpo es el que muestra también ah, también la expresión la de expresión tu cuerpo. corporal es sumamente importante, porque es como que yo diga, no sé, pues te mire y yo te diga, estoy feliz. Dios mío, Mi rostro que no, no, no te muestra felicidad. no es el combo completo. Exacto, entonces te dice, yo estoy feliz. Ahora que tú me dices eso, yo en trabajos anteriores tuve la oportunidad de tener la presencia de un intérprete de señas, Ujú. ¿no? No vamos a dar nombres, pero Ok. tuve la oportunidad de tener un intérprete de señas en el evento y el intérprete de señas no gesticulaba con la boca, solamente con las señas. Señas. Eso para, como tú bien dices, para una persona con condición de sordera, le estás dando la mitad de la información. En muchos casos sí, porque el lenguaje de señas, si bien es cierto, ellos te entienden por las señas, pero también no solamente con hacerle un par de señas le muestras o le transmites el mensaje completo. Tú cuando conversas con una persona, Ujú. así como yo, que no tenemos problemas auditivos, tú te guías primero de mi rostro, de cómo yo te estoy respondiendo, si es que estoy interesada o me llama la atención la que tú me dices, ¿no? Ujú, claro. Mi rostro, la posición de mi cuerpo, la forma como te miro, cómo te respondo, la tonalidad con la que yo te respondo, si es una tonalidad dura o Ujú. es mucho más suave o es más amigable, ¿no? Tú ahí más o menos te vas dando cuenta, a esta persona le interesa el tema del que estoy hablando, me está entendiendo, su misma expresión corporal le está mostrando que está cómoda. En una persona con que no tiene la posibilidad de oír las tonalidades y que la voz te muestra en muchos casos el grado de repente de molestia o énfasis que le puedas poner a la palabra o a la situación, de qué te guías? De la forma del cuerpo, de la expresión del rostro, de la forma como mueves también las manos y cómo manejas el lenguaje de señas. Y Ok. otro punto más, que no necesariamente tienes que ser sordo para poderle entender a una persona que está delante tuyo, tal vez haciendo lenguaje de señas, pero que su misma forma corporal ya te da un mensaje. Claro, porque sería, como estaba comentando, como que un combo entre las señas, la expresión corporal, la gesticulación de la boca y todo lo demás. Así es. Yo cuando interpreto, oralizo también. Ok. Bueno, yo hasta ahorita lo que estamos hablando con Claudia está clarísimo que para hacer este diccionario de lenguaje de señas tenemos que involucrar a las personas con sordera. Creo que hasta ahí estamos todos claros. Y también haciendo esta memoria, cuando he visto por televisión que hacen la Interpretación. interpretación del lenguaje con el lenguaje de señas, veo que falta la parte de la gesticulación de la boca. Entonces, entendería que eso es lo que tendríamos que mejorar hasta este momento como país. Bueno, hasta ahí de lo que tú me estás mencionando, estoy encontrando varios puntos que nos podríamos llevar por el tema de la accesibilidad, ¿no? Porque obviamente la comunidad sorda, y también es uno de los puntos que me quedó grabado con los chicos que entrevistamos en el segundo episodio,
La comunidad sorda es una comunidad muy cerrada, es lo que me dijeron ellos, una comunidad muy cerrada y obviamente si me pongo a pensar ahorita, tendrían toda la razón del mundo porque no les están consultando para hacer el diccionario, los intérpretes que salen en la televisión, no estoy diciendo todos, pero una gran mayoría no interpretan, ¿no? Como debería ser para que ellos puedan entender de los tres factores, ¿no? Que vendría a ser la seña, la gesticulación de la La boca y el oralización. cuerpo, les están enviando dos de tres, ¿no? Entonces, obviamente, esta comunidad es cerrada. Sí, y aparte de ello, también, si bien es cierto, están aplicando el tema de la inclusión en los canales, en mi opinión, la imagen es muy pequeña, es muy chiquita. Debería de ser un poquito más amplia para que ellos puedan tener una mejor vista al recuadro de la persona que está brindando la interpretación. Claro, porque al final las personas, puede ser una persona corta de vista, ¿no? Puede ser un adulto mayor que no va a estar mirando pues a la personita en una Exacto. esquinita de la pantalla. Ujú. Ok, ok, ok. Y yo te lo digo porque lo vivo. O sea, todo lo que yo te expreso y te digo según es por la experiencia que yo tengo. O sea, yo convivo con una persona con discapacidad auditiva, he crecido con ella y ahora que tengo, por ejemplo, un sobrino también con discapacidad auditiva, también se ven otras realidades. Yo he crecido, si bien es cierto, con una persona sorda, Ujú. pero es distinto ya haber crecido y ver desde bebé y ir pasando los años y ir viendo las limitaciones que tienen también estas personas. Claro, Es un enfoque y es una vista completamente distinta. claro, justo lo que hablábamos en la previa a la entrevista, cuando hablamos de discapacidad, es distinto cuando tú tienes todas las ganas de ayudar, pero no has vivido ese punto de manera directa o bastante o muy cercana, ¿no? Para que lo entiendas y puedas saber qué es lo que se necesita, qué es lo que se siente. Con tus palabras queda claro, ¿no? Que no es lo mismo que tu mamá tenga sordera, ¿no? Y que voltees y veas a tu sobrino, ¿no? Desde pequeño, que obviamente son otros desafíos que tienes que pasar Enfrentar. en ese escenario, ¿no? Es interesante lo que mencionas. Eso es lo mismo que, por ejemplo, pasa cuando nosotros tenemos que viajar con mi esposa y con los chicos, ¿no? El subir a ver a un avión es todo un tema, ¿no? Que obviamente al principio nos estresaba y ahora, la verdad, ya el estrés se lo pasamos a la aerolínea, ¿no? Porque al final cuando veo que no entienden, yo antes renegaba y empezaban los pleitos, pero ahora ya simplemente le digo, bueno, lo que tú creas conveniente, me parece que eso va a tener que ser por el momento, porque yo luego pongo mi queja a nivel internacional de lo que estás haciendo, ¿no? Claro. Independiente que estemos en el aeropuerto de Perú, del que sea, yo pongo una queja internacional porque estás vulnerando los derechos y las normas, ¿no? De la aeronáutica tuyas, no mías. Entonces pasan 5 minutos y todo se arregla, ¿no? Ujú. Entonces, efectivamente es distinto lo que tú mencionas. Me he quedado pensando en algo que mencionaste, ¿no? Primero mencionaste el tema de tu mamá, ¿no? Y luego mencionaste el tema de tu sobrino. Sí. Yo, sin ir mucho por los temas médicos, porque obviamente no somos doctores, eh, ese tema que tú mencionas, tu mamá, tu sobrino, ¿cómo se dio en tu familia el tema de la sordera? A ver, en mi familia, los hermanos, mi mamá es la número uno de 6 hermanos, Ok. de los cuales 3 son oyentes, como nosotros, y 3 son sordos. Ya. Por parte de la familia de mi papá, de mi abuelo, no tiene ningún familiar con sordera, pero después de muchas preguntas, investigando, tenemos por parte de mi abuela una tía, que no es tan segura si era sorda o no. ¿Estamos Ya. ahí? Entonces, por ejemplo, mi mamá es casada con una persona oyente, nosotros somos 3 hijas, de las cuales mi abuela tiene, cada una tenemos un hijo, pero la última de mis hermanas, el hijito de la última de mis hermanas es sordo. Ya. Ese es el caso de mi madre. Mi tío está casada con una persona también sorda y tienen 3 hijas y las cuales todas son oyentes.
Y tienen mamá y papá Mamá y papá con sordo. sordos, de nacimiento. Ya. Y también tengo otro caso de la hermana de mi madre, que está casado con una persona sorda, pero ha sido una sordera adquirida. En que como su mamá durante el embarazo tuvo una enfermedad eruptiva, Ujú. no estoy segura si fue rubiola o sarampión, que originó a que este señor naciera sordo. Los hijos de ellos dos, oyentes. O sea, ahí podríamos Entonces, separar qué en es realidad, entre enfermedad o un accidente y la parte de una parte genética genética. que va saltando. Exactamente no tengo, no sé exactamente cada cuántas generaciones ha venido saltando, pero lo que sí te puedo decir es que mi mamá tiene 62 años y mi sobrino tiene 8. Y en Mm, ese rango, durante todo ese tiempo, bueno, estamos nosotras. Yo soy una mujer de casi 39 años, mi hermana tiene 34 y la otra tiene 30. Y nuestros hijos se llevan, bueno, una diferencia entre uno y el otro, 1 año, 2 años, y con el pequeño mm. casi 10. Entonces no estamos muy seguros, en nuestro caso, de cómo así puede influenciar en que yo mañana o mañana tenga otro hijo o que mis nietos puedan tener sordera. Que sea probable, sí, pero no Eso, tengo la seguridad de que sí o no, exactamente. eso queda como tarea. Voy a investigar Ujú. con los doctores amigos del canal Sí, cómo funciona o cómo se va pasando ese gen, ¿no? exacto, Porque definitivamente tenemos acá una clara evidencia de que va saltando, pero que no hay un orden específico, exacto. ¿no? Ok, ok. Esa era una de las preguntas que te quería hacer. Y la otra, ¿tú cómo te sientes cuando vas a la cola de algún servicio, supermercado, no sé, banco, lo que sea, y encuentras en la fila para personas con discapacidad el letrerito, ¿no? Que en algunas veces es tan solo un dibujo, una gráfica, que es una persona en silla de ruedas, y en otros casos hay 500 dibujitos, ¿no? ¿Cómo te sientes tú en ese caso cuando vas al tema de servicio con tu mamá? ¿O cómo se siente tu mamá? En muchos establecimientos ha tenido problemas porque ella hace evidente que es una persona con discapacidad y pide tal vez la preferencia, ¿no? Hay, ojo, no se aprovecha de su discapacidad para tener un beneficio. Ujú. Y eso ya siempre lo ha dicho, pero es su derecho. Ella lo ve como su derecho. Mi derecho como persona con discapacidad es tener una atención preferente, Eso es correcto. más no porque tenga la condición física para poder estar en una cola de 10 personas y esperar, sino es porque lo exige porque la ley la ampara. En muchos casos, bueno, puede hacer su cola de forma normal, pero a veces ella es una persona que tiene ahorita problemas de salud y prefiere hacer las cosas más rápido para poder llegar a la casa, porque también el estar parada es una persona con hipertensión, obesidad mórbida, entonces el funcionamiento de su cuerpo ya no es el mismo que anteriormente, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces ve esa limitación, no, porque es discapacidad, entonces tiene que sacar su carnet de CONADIS, mostrar que es el amarillo, que El amarillo es discapacidad, sí, severa. severa. ¿Ya? Y ya lo ven, y el que no tiene el conocimiento le dice, ¿qué es eso, no? Pero el que sí tiene conocimiento, se da cuenta y le da el pase. ¿Y en algún momento del tiempo tu mamá ha usado esta fila especial eh, y ha encontrado que no se puede comunicar con la persona? Sí. Y eso nos ocurrió en un banco. En Ya. un banco fuimos porque ella quería sacar, pasar de su cuenta, pasar un monto a otra persona y le dijeron que no lo podían hacer porque necesitaban un intérprete porque no estaba muy seguro quien iba a hacer los trámites de que la información que mi mamá que esta persona que era oyente sea veraz. Entonces tenía la duda y no la querían atender. Entonces mi mamá le decía, pero si yo puedo conversar contigo, te puedo escribir. Ya. Y se negaron en esa tienda y nos fuimos a otro del mismo banco
y la persona que estaba de administrador fue un poquito más, Porque claramente en la primera agencia se negaron. hicieron un tema de discriminación. Está clarísimo Sí. por donde lo mires. Y dudaron, ¿no? Porque yo le dije, yo te puedo interpretar lo que mi madre dice. Sí, me dijo, pero tú puedes, lo que tú me digas puede no ser lo real. Entonces, obviamente ahí causa una molestia porque es como que, o sea, mi mamá es la del dinero y quiere hacerle una transferencia a esta persona porque es su propia voluntad y te lo está diciendo. No, por último te lo escribe, pues, ¿no? Claro, es lo mismo que yo le dimos esa facilidad y no que queremos un intérprete de Conadis, si queremos un intérprete de Conadis, bueno, lamentablemente no se dan el abasto y esa transacción se tenía que hacer ya. Pero mira lo que acabas de decir, ¿ah? El banco, no vamos a dar el nombre para no tener problemas Sí. ahorita, pero el banco te estaba diciendo no tenemos un intérprete de Conadis. Punto número Claro, uno. no te puedo entender porque no la entiendo. La comunidad sorda dice los intérpretes no los entendemos porque no hablan, perdón, no manifiestan en el combo completo. La seña, el movimiento del cuerpo y la gesticulación de la boca. Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Definitivamente. Y al final fueron a otra Sí, agencia. fui a otra agencia, el gerente de la tienda me entendió, le dije, mira, ¿sabes qué cosa? Ya, déjame con la señora. Y le hizo un par de preguntas y como mi mamá lee labios y se deja entender, pudo hacer lo que ella estaba pidiendo, ¿no? Yo no quiero pensar cómo se debe haber sentido tu mamá, pero ahí el tema de empatía en la primera agencia ya ni Pésimo, siquiera cero, -100. ¿no? Molesta. Ella me dice, estoy molesta, no saben. ¿Qué piensan? ¿Que yo soy tonta? O sea, es que es lo que dicen ellos. ¿Qué creen? ¿Que porque yo no escucho, no razono? ¿No pienso igual? Lo único que no tengo es la audición y después ellos razonan, ellos piensan igual que tú. Tal vez se les cueste entender algunas cosas, ¿no? Que hay que explicárselas. Pero después son personas como todos nosotros que se pueden desenvolver en cualquier ambiente y que son capaces de valerse por sí mismos. Claro, claro, definitivamente, definitivamente. Bueno, en el caso, como te digo, de mi hija es distinto, ¿no? Nosotros vamos con Vera en las colas de los servicios. Obviamente, como mencionábamos al interno, es netamente visible la necesidad de mi hija y obviamente pasamos. Claro, Y obviamente interactuamos, o mi esposa o yo, o la persona que esté, a veces la cuidadora, la señora Verónica está con Vera, y obviamente ya la conocen y pasan y todo, ¿no? Pero no me había puesto a pensar en qué hacen las personas con sordera, ¿no? Es que es complicado, sobre todo acá en el Perú, que la empatía está en cifras en rojo, ¿no? Por así decirlo. exacto. Y no solamente una persona con sordera, porque tú puedes ir acompañado con tu hijo, tu sobrino o un familiar que tenga habilidades diferentes y que obviamente tú lo vas a ver y no se va a ver reflejado, pero que necesita hacer tal vez una cola un poquito más rápida porque su tolerancia al estar en un ambiente con ruido, un ambiente amplio o con mucha gente, no le permite estar en comodidad. Entonces, deberían de haber normas o debería haber distintivos en el cual tú te puedas colocar, no sé, un Ujú, lanyard, ¿no? ujú, Como en otros países, claro. un lanyard, no sé, del color X y que tú al solo verlo sepas que esta persona tiene una habilidad distinta y que tiene que tener un trato preferencial y que la sociedad se familiarice con eso. Y que tenga Entonces, empatía con esta persona o con ese grupo de personas. exacto, porque ahora lo vemos en mayor masa. Yo creo que antes era un poquito, no veíamos tantas personas con ciertas, Yo creo que esas tipos personas de... sí existían, Sí, simplemente que no salían mucho a la calle y ahora sí están saliendo a la calle y obviamente las estamos notando. De nuevo, hace unos días ha sido el día de la concientización del autismo, así es. estuve tratando de documentarme un poco más y me quedé con una pregunta, decía, ¿y las personas con autismo que no pueden tener la misma tolerancia con el tema de los ruidos y la Ujú. bulla? En Navidad, ¿cómo hacen para ir al supermercado? Ya ni siquiera a comprar regalos. Al supermercado cuando quieren comprar cosas para su día a día. Pan, leche, agua, carnes, no sé, arroz, fideos.
y los supermercados son de terror por el nivel del ruido, Así ¿no? es. Entonces, claro, lo que tú mencionas es muy cierto. Debería haber un distintivo y las tiendas deberían entender que estas personas tienen una necesidad especial que debe ser cubierta y tener otra salida por el cual las puedan atender. Exacto. Interesante, interesante, Claudia. Bueno, Claudia nos va a dejar su número, va a aparecer en la parte de abajo. Ya saben que ella es intérprete del lenguaje de señas para todos aquellos que necesiten. Ya sabemos que Claudia hace la interpretación completa, ¿no? Con los tres Mixta. factores, las señas, la gesticulación del cuerpo y la gesticulación de la boca, y con eso la pueden contactar. Muchísimas gracias, Claudia, por tu tiempo. Me has aclarado muchísimas dudas que tenía y espero tenerte en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta luego. Listo, gracias. No se olviden de marcar de seguirnos, perdón, en las redes y de marcar la campanita para que les puedan avisar cuando haya nuevo contenido en el canal. Muchas gracias.